Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar con un tema nuevo de química sobre los óxidos básicos. ¿Qué son? Los óxidos básicos son compuestos formados por la combinación de un elemento metálico con el oxígeno. Repasamos para eso un poquito nuestra tabla periódica. Vemos que los elementos metálicos se encuentran en la parte izquierda de la tabla periódica y son mayoría. Bien, para esto que vamos a tener en cuenta cómo formular o cómo nombrar los óxidos básicos. Tenemos entonces, primero vamos a colocar el símbolo del metal seguido el símbolo del oxígeno. Y para ello vamos a seguir estas tres reglas que son muy importantes. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el símbolo del metal seguido del símbolo del oxígeno. Ejemplo, calcio más oxígeno. Para ello también vamos a necesitar nuestra tabla de valencias que también está proporcionada en la información, donde tenemos totalmente separados los elementos metálicos con los elementos no metálicos. Esta vez solamente vamos a trabajar con los metales, donde tenemos el símbolo y la valencia que está utilizando el elemento. El ejemplo nos trae el calcio. El calcio tiene valencia 2 y el oxígeno también tiene valencia 2. ¿Qué hacemos luego? En la parte superior de los símbolos de los elementos vamos a escribir la valencia de cada uno con números romanos, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Intercambiamos las valencias. El número 2 del oxígeno va para el calcio y del calcio va para el oxígeno y escribimos como subíndice. En este caso tenemos un número par, entonces vamos a poder simplificar. Y 2 dividido 2 es 1. Entonces el elemento nos queda CaO. Esa es la formulación del óxido de calcio. Para poder nombrar los óxidos tenemos tres formas. Usando la nomenclatura sistemática o moderna, la nomenclatura tradicional y la nomenclatura stock o internacional. En la nomenclatura moderna vamos a usar prefijos. Los prefijos son los que están antes de la palabra. ¿Cuáles son esos? Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, etc. Antes de la palabra óxido según la cantidad de átomos de oxígeno que tengamos y el metal. Ejemplo sería trióxido de dibismuto. ¿Por qué se llama así? Porque acá tenemos 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de bismuto. Por eso se llama trióxido de dibismuto. Acá tenemos dióxido porque oxígeno tenemos 2 veces de plomo. Ven acá el plomo hay una vez, pero el número 1 no se escribe en química, pero se subentiende. Monóxido cuando tenemos uno solo de oxígeno. De dipotasio en este caso, que tenemos 2 átomos de potasio. Eso es para la nomenclatura moderna. En la tradicional vamos a usar la terminación oso cuando usa su menor valencia y co cuando utiliza su mayor valencia. Por ejemplo, trióxido bismutoso, cuando el bismuto utiliza su menor valencia, vemos que tiene la terminación oso. Acá está el bismuto, tiene valencia 3 y 5.
Y luego óxido plúmbico. Tenemos ICO cuando usa su mayor valencia. Y luego en la nomenclatura stock o internacional vamos a usar números romanos para, entre paréntesis, para saber, para aclarar qué valencia está usando el metal. Por ejemplo acá, óxido de bismuto 3. Y luego ya vamos con los ejercicios para poder completar. Son ejercicios de selección múltiple. El primero me dice que los óxidos están formados por la combinación del metal con el oxígeno. Entonces se denominan óxidos básicos. Es lo que estamos usando ahora. ¿De dónde está eso? En la parte teórica de la información. En la primera parte. Los óxidos básicos están formados por la combinación de un metal más el oxígeno. El siguiente me dice, el número de electrones que faltan o deben ceder para completar su último nivel de energía se denomina valencia. Luego me dice, el cromo es un elemento metálico que al combinarse con el oxígeno actúa con valencia y las opciones que tengo son 1 y 2, 2 y 3, 4 y 5. ¿Cómo voy a completar esto? Me voy a ayudar de esta tabla. Porque el cromo, al igual que el manganeso, son casos especiales. El cromo tiene valencia 2, 3 y 6. Solamente cuando actúa con un oxígeno utiliza su valencia 2 y 3. Y cuando actúa con un no metal utiliza su valencia 6. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta acá? 2 y 3. Luego me pregunta, el manganeso es un elemento metálico que al combinarse con el oxígeno actúa con valencia. Y también me ayudo de mi tabla. Veo que cuando se está combinando con el oxígeno usa 2 y 3. Cuando forma compuestos especiales, valencia 4. Y cuando está con no metales, utiliza valencia 6 y 7. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? Otra vez, 2 y 3. Luego, todos los metales son elementos monoatómicos. Por lo tanto, su atomicidad es. Y eso tengo que tener en cuenta muy bien. Acá me dice que los metales son monoatómicos. Es decir, su número atómico es igual a 1. Ese es su valor de su atomicidad. Luego ya vamos con los ejercicios donde tenemos que demostrar para ver cuál es la respuesta correcta. Me dice el Fe2 o 3. En la nomenclatura tradicional se llama. Recuerden que en la nomenclatura tradicional tengo las terminaciones oso, ico. Oso cuando utiliza su menor valencia, ico cuando utiliza su mayor valencia. Y acá, ¿qué elementos tengo? El hierro y el oxígeno. Voy a ver cuánto es la valencia del hierro. Y encuentro que tiene valencia 2 y valencia 3. Voy a usar la valencia 3 y pongo hierro. Arriba escribo en números romanos su valencia y oxígeno, que tiene valencia 2. Ese es mi primer paso. El segundo paso es intercambiar las valencias. El 2 viene acá y el 3 va ahí. En este caso no es posible simplificar porque no son números pares, entonces dejo mi compuesto así como está. Fe2 o 3. Y acá, ¿qué es lo que me doy cuenta? Que en esta fórmula el hierro usó su mayor valencia, que es 3. Entonces tiene la terminación ico. ¿Cómo se llama el elemento entonces? Óxido férrico. Luego, el compuesto PbO2 recibe el nombre de. Voy a ver, ¿cuál es el elemento que tengo? Tengo el elemento plomo, que tiene valencia 2 y valencia 4.
y voy a ver cuál de las dos valencias usa para que mi fórmula me quede así. Voy a usar primero la mayor valencia, que es 4. Oxígeno, 2. Primer paso, poner valencias. Segundo paso, intercambiar. El 2 del oxígeno pasa para el plomo y el 4 del plomo pasa para el oxígeno. Veo que tengo dos números pares, entonces voy a dividir por 2. 2 dividido 2, 1. 4 dividido 2, 2. Entonces, ¿qué me queda? Pb1, recuerden que el 1 no se escribe, pero se subentiende, y oxígeno 2. Y acá veo que usó su mayor valencia. ¿Cómo se va a llamar entonces? Óxido plúmbico. Luego, la fórmula química del óxido de sodio es, y voy a poner primero el sodio, su símbolo es Na, tiene valencia 1. Entonces pongo Na1, oxígeno 2. Intercambio las valencias. Son números impares, no puedo simplificar. Entonces me queda 2O. Na2O. Entonces la respuesta es la opción A. Luego me dice, ¿cómo se nombraría el compuesto CaO en la nomenclatura Stock? Y acá, muy fácil. Recuerden que en la nomenclatura Stock utiliza números romanos para poder nombrar los elementos. Y finalmente dice, la fórmula que corresponde al óxido de hierro, y entre paréntesis me da el número de valencia del hierro, que es 2. Usando la valencia 2 del hierro, ¿qué fórmula me va a quedar? Hierro 2, oxígeno 2. Intercambio las valencias. Este 2 viene acá, 2 se va ahí. Son números pares, puedo simplificar. Entonces me queda FeO, el famoso feo. ¿Cuál va a ser su fórmula? ¿Cuál va a ser la respuesta? La opción D.